Aquí, la verdad que muy buenos los trabajos prácticos que fueron resolviendo, cómo fueron no solamente comprendiendo la lectura, que esos controles de lectura los vamos haciendo en las distintas preguntas y consignas de tablón, que son preguntas cortas, pequeñas, y que a mí me permiten observar el nivel de lectura que ustedes van desarrollando, sino también ya en los trabajos de clase, que serían los trabajos prácticos, lo que pude observar es cómo lograron apropiarse de los conceptos para poder analizar otros textos. Y en este caso era un texto audiovisual. Así que la verdad que me parece que muy interesante. Aquellos que van más atrasados, es decir, no necesitan disculparse, tomo las disculpas y agradezco el compromiso y el respeto, ¿no?, que esas disculpas implican, pero sepan que, como ya les expliqué varias veces, la posibilidad que brinda este año, como el año pasado, porque es un año que estamos viviendo una emergencia sanitaria, de que la cursada se puede extender hasta el 22, perdón, hasta marzo del 2022. De manera que aquellos que van al día concluyen su cursada, pueden concluir su cursada en noviembre, y aquellos que por determinadas razones, ¿no? Es decir, no estamos ajenos a un montón de otros factores, desde que en la casa hay una sola computadora para una familia, no tenés el espacio, porque bueno, una cosa era trasladarse a la escuela, otra cosa es tener que hacerlo en la casa, problemas laborales que cambian las rutinas laborales también, y los horarios de trabajo te cambian semana a semana, y aquellos que tienen niñes a cargo, con todo lo que implica las burbujas y la educación en la vivienda. Aparte bueno, de una enfermedad que ataca, no solamente puede presentarse en los estudiantes, sino también en familiares y demás, de la que no estamos exentos. Entonces, previendo todo ello, es que la Dirección General de Cultura y Educación planteó esta posibilidad de un tiempo extra para un año, diríamos, el tiempo extraordinario para un año extraordinario, es decir, que lo extraordinario que no es ordinario, que no es común. Bien, en función de ello, vamos a continuar entonces con este eje. Yo acá les decía, y como fue la presentación, que íbamos a ir trabajando los distintos ejes de este título, de esta asignatura, una asignatura interdisciplinaria, que brinda herramientas. Y en este primer módulo hemos trabajado desde ciertos ejes y ciertas características para pensar nuestra contemporaneidad. Y en función de qué es lo contemporáneo, uno lo podría dividir en dos épocas. Por un lado, la época vinculada a la edad contemporánea, aquella que vieron en la escuela secundaria, cuando dividían desde una mirada didáctica las distintas etapas, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero, por otro lado, Agamben va a plantear lo contemporáneo como aquello que nos está sucediendo, ¿no? Yo acá les dejo fragmentos, no les dejé el texto completo, igual está a disposición si a alguno le interese para Giorgio Agamben. Es un filósofo italiano, en donde plantea esta relación con el tiempo, ¿no? Hablábamos y recuperábamos a Alarcón, recuperábamos a Rita Segato, esta importancia de pensar lo contemporáneo y esta dificultad de pensar lo que nos está pasando, ¿no? La reflexión de lo que está pasando, volver a mirar nuestros hechos, que nos obliga a salirnos, a tomar distancia, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no?
Y ello también dificulta esa mirada, dificulta saber qué hago con eso que me está pasando, ¿no? Y ahí aparece un eje que lo venimos planteando y lo planteaban las palabras cuando tuvimos, no sé si la han leído, no vi ninguna reacción, pero probablemente la hayan leído, de la directora, frente a, bueno, nosotros en la escuela tuvimos fallecimiento de dos compañeros, dos estudiantes, dos compañeros, si bien eran de otras carreras, son estudiantes de nuestra escuela a partir de esta pandemia, padres, familiares también de estudiantes, lo cual nos implica y nos plantea esta situación que implica la pandemia a nivel de esta enfermedad, a nivel mundial, en donde lo que planteaba a la directora era no naturalicemos la muerte, ¿no? Es decir, y acá era un eje que me parecía interesante, que lo hemos recuperado de Rita Segato, esta naturalización de procesos culturales, ¿no? Un tema que quienes me han tenido en FOBA lo hemos trabajado, la diferencia entre cultura y naturaleza. Y en función de ello es, bueno, pensar lo contemporáneo, lo que dice Agamben, como salirnos de ese tiempo, salirnos de eso que terminamos naturalizando, salirnos de ese todos los días, salirnos de eso cotidiano, para verlo con otros ojos. Y estos distintos autores que fuimos leyendo nos han, desde distintas miradas, desde una mirada sociológica, desde una mirada filosófica, nos han invitado a pensar, ¿no? Y a reflexionar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Y ponerlo en el tiempo, sacarlo a la luz, podríamos decir, ¿no? Obviamente, y me quedo con esta frase, igual les queda la frase para que las lean, estos fragmentos. El texto se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Y dice, percibiendo la oscuridad del presente aferra la inamovible luz. Es también aquel que dividiendo e interpolando el presente está en grado de transformarlo. Entonces, no solamente se trata de sacar a la luz, de hacernos volver a mirar nuestra cotidianidad, volver a mirar aquello que pasa todos los días y que no lo miramos, extrañarnos de lo que uno termina naturalizando, sino también buscar cómo transformarlo, ¿no? Es decir, el primer paso para poder modificar es el análisis, es el ser consciente de lo que sucede. Bien, entonces, por ello la importancia de pensar lo contemporáneo y la complejidad también de pensarlo, porque es asumirme y desarmarme de aquello que considero y de aquello sobre lo que no reflexiono. Entonces, me parecía interesante recuperar dentro de este primer módulo este concepto de lo contemporáneo. Y ahí aparecieron los distintos ejes que ustedes destacaron en sus trabajos, ¿no? Sobre qué características tendría lo contemporáneo en este 2021 que estamos analizando desde la Escuela de Arte Alcides Biagietti, desde Patagones, desde Argentina, desde una provincia argentina, y en medio de una situación de pandemia, en un contexto regional e internacional que nos vincula a esta peste. Entonces me parece, porque ahora nos vamos a ir hacia pensar este otro eje de modernidad, posmodernidad, me parece importante haber recuperado ejes que están señalados incluso en la planificación, que tienen justamente que ver con esta nueva fase del capitalismo, como nos proponía la economista Zuboff,
pensar en esta Big Data, pensar en los estudios de audiencia, pensar en cómo nos definimos como sujetos, qué ejes entran en nuestra definición de sujetos. Me quedó larguísimo.